En nuestro estudio sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hemos estado ya estudiando esta última semana del ministerio de Jesús y que corresponde a una noche para no olvidar jamás. Hemos visto una acción sorprendente que se dio especialmente en el discípulo que le traicionó, el discípulo que le entregó. Luego hemos visto sobre la negación de Pedro. Y ahora vamos a ver como parte conclusiva un plan para recordar. Y este plan para recordar lo tenemos en el capítulo 26 de Mateo, versos 26 en adelante. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todas, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este mismo acontecimiento lo tenemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versos 22 al 25, en Lucas 22, versos 19 y 20, y en 1 Corintios capítulo 11, versos 23 al 26. Cuando la fiesta de la Pascua estaba por concluir, no está claro cuál fue el preciso momento de la noche cuando Jesús instituyó esta cena, mientras que Mateo y Marcos hablan de mientras comían. Y el apóstol Pablo indicó después de haber cenado, dice en 1 Corintios 11. Aparentemente fue poco antes del final o inmediatamente después del final de la fiesta de la Pascua. Entonces, yo quiero hacer una aclaración. Voy a hablar acerca de lo que concierne
al memorial de la Cena del Señor. Y quiero decirles que no hay un orden específico en qué parte de la adoración lo tenemos que hacer. Lo importante es hacerlo. ¿Ve? Eso es lo importante. Yo he estado en congregaciones donde empiezan con la Cena del Señor. Yo no soy quien para juzgarles. Esa es su manera de hacerlo. Yo he estado en congregaciones donde los hermanos se ponen en pie y hasta que todos reciben el pan lo comen todos juntos. Y luego cuando se reparte el jugo de la uva en las copitas también están de pie y cada quien que lo va tomando se va sentando. Yo no soy también quien para juzgar que ese no es método correcto. Lo que es importante es hacerlo de acuerdo al memorial que el Señor enseñó. Y esto es lo que vamos a estudiar y si Dios permite también vamos a seguir estudiando en más lecciones este tema tan importante. Entonces, Jesús instituyó el memorial más duradero de todos los tiempos, o sea, la Cena del Señor. Él dice que esto se debe de hacer en memoria de mí, en memoria de mí. Hay que hacerlo en memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Luego habla de el pan sin levadura que se usaba durante la Pascua. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Capítulo 11 del 1 Corintios, verso 24. O sea, es bien claro que es un memorial, es recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, Él estaba usando una figura retórica. La palabra de nuestro Dios, desde las páginas del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta llegar a Apocalipsis, está llena de figuras retóricas, está llena de figuras de lenguaje. Y entonces podemos ver que a esta figura se le llama metáfora. Una metáfora es una figura retórica común en la cual una cosa o persona es comparada brevemente con otra, sin usar términos de comparación del tipo como o semejante. Y entonces la Biblia está llena de metáforas, está llena de muchas metáforas. Por ejemplo, Jesús llamó zorra a Herodes. Voy a darles esta ilustración. Nos vamos a el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, está hablando en el capítulo 13. Allí en este capítulo 13 nos está diciendo sobre una metáfora muy importante. Y vamos a leer específicamente lo que tenemos en los versos 31 y 32. Miren lo que nos está diciendo acá. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana,
y al tercer día termino mi obra. Entonces, cuando él está haciendo uso de esta metáfora, no dijo que Herodes era como una zorra, que podría llamarse el símil, o sea, el símil es una comparación, sino que era una zorra, o sea, una metáfora, es una metáfora. Entonces, nosotros tenemos que ver que esta misma figura retórica que usamos cuando mostramos a alguien un retrato y decimos, estos son mis nietos, estos son mis nietos. Cristo estaba diciendo, realmente, me quiero quedar en cuando usted muestra el retrato. Usted dice, estos son mis nietos. Realmente son sus nietos de carne y hueso, no, es una ilustración, es una foto, es una algo que compara, que muestra la imagen de sus nietos, ¿ve? Pero realmente en carne y hueso no lo son, usted está usando una fotografía. Entonces, Cristo está diciendo pues que el pan representaba su cuerpo, un cuerpo que dentro de poco estaría colgando de una cruz romana. ¿Ve? Luego dice en 1 Corintios 11:25, asimismo tomó también la copa. Esta era una copa que estaba llena del fruto de la vid. Miren lo que dice en Mateo capítulo 26 y el verso 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y luego dice, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Los dos pactos, o sea, los dos testamentos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, se ratificaron por el derramamiento de sangre. Dice en Hebreos, en el capítulo 9, ahí hablando mucho acerca de esta condición, en el versículo 18, dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Más abajo, verso 20, dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Luego en el capítulo 10 y el versículo 29, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Recordemos que Él está en esa última noche, está con sus discípulos. Dice que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Ve? Al hacer esta aseveración, Jesús reveló que el propósito primordial de su muerte sería obtener el perdón de pecados de los que hicieran su voluntad. ¿Ve? Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 13, versículo 3, perdón.
dice de esta manera: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Luego si vamos a Efesios capítulo 1 y el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora bien, fíjense que aquí no está diciendo, nunca enseña la Sagrada Escritura, que el memorial de la cena del Señor, de su sacrificio, sirve para perdonar nuestros pecados. No enseña nunca esto. Si así fuera, siempre lo he dicho, ninguno de nosotros en el mundo entero donde habemos cristianos legítimos podríamos tomar la cena del Señor, porque pecado siempre tenemos. ¿Ve? Hay hermanos que equivocadamente, antes de tomar la cena del Señor, hacen un llamado para que pasen los hermanos que han pecado. Hombre, si esa es la realidad y esa es la enseñanza bíblica, entonces todos los domingos tenemos que pasar al frente toda la iglesia, porque no hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, la cena del Señor no es para perdonar pecados. Si alguien ha pecado, tiene que ponerse a cuentas inmediatamente, ya sea que sea el primer día de la semana, que es el día especial de adoración al Señor, o cualquier otro día de la semana. ¿Ve? Tiene que pedir perdón a Dios, tiene que pedir perdón si ha ofendido a algún hermano, si ha ofendido a la iglesia, tiene que arreglar su vida lo más pronto que pueda. No tiene que esperar el día domingo, no tiene que esperar el momento de la cena del Señor, porque no es para ello. Lamentablemente, y me da mucha tristeza, hermanos, cuando he ido a congregaciones donde los hermanos, por falta de enseñanza, por falta de no escudriñar la Sagrada Escritura, le enseñan a la iglesia tal situación. Y ahí pasan 2, 3, 5, hasta 10 hermanos a reconciliar antes de tomar la cena del Señor. Si estamos mal delante de Dios, cualquier día, lunes, martes, miércoles, cuando sea, tenemos que ponernos bien, arrepentirnos ante su presencia, para que Él nos perdone nuestros pecados que hemos cometido. Esto fue lo que ordenó a los 11. Haced esto en memoria de mí. O sea, recuerden mi sacrificio, es lo que está diciendo. Recuerden ese valioso sacrificio. Y luego añadió: y yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Como ya se hizo notar, la manifestación terrenal del reino es la iglesia. Y cada vez que la iglesia se reúne para participar de la cena del Señor, por supuesto el primer día de la semana, el día del Señor, pues, la iglesia tiene comunión con Cristo. Esa es una realidad. Pablo escribió: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahí lo está diciendo claramente en 1 Corintios capítulo 10, versos 16 y 17. Entonces nosotros podemos ver, pues, que el propósito de Cristo era que la cena del Señor
sirviera como un memorial perpetuo que había de continuar hasta su regreso. Por eso, miren lo que dice aquí en 1 Corintios, capítulo 11 y el versículo 26. Lo dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Recordamos la muerte del Señor, pero miren lo que dice después, hay dos partes acá: hasta que Él venga. O sea, recordamos a través de ese memorial que Cristo vendrá por segunda vez, hasta que Él venga. Entonces, ¿qué podemos concluir con facilidad, hermanos? Que nosotros lo hacemos recordando la muerte del Señor Jesucristo. Pero cuando el apóstol Pablo aquí está diciendo hasta que Él venga, nos está diciendo claramente que lo hacemos en memoria de un Cristo vivo, de un Cristo que resucitó, de un Cristo que venció el poder de la muerte. Por eso en el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro, cuando predicó aquel bello sermón inspirado, y dice: ustedes ahí pueden ver la tumba de David. Ahí pueden, como quien dice en el lenguaje nuestro, si ustedes quieren, ahí pueden irle a poner flores. Ahí pueden contemplar que abajo están los restos del rey David. ¿Ves? Pero del Señor Jesucristo no, porque al tercer día la tumba fue encontrada totalmente vacía. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender acerca de ese memorial? Que Cristo venció el poder de la muerte, que Cristo resucitó y que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es nuestra gloria que tenemos ante el mundo. ¿De qué sirve estar recordando muertos? No sirve de nada, pero sirve para nosotros los hijos de Dios, para la iglesia del Señor, el recordar que Cristo está vivo, que Cristo volverá. Hermanos, tenemos que ver pues que la iglesia primitiva participaba de esta fiesta memorial el primer día de la semana, y esa práctica continúa hasta el día de hoy. Cada primer día de la semana, no cada primer domingo del mes, no cada 3 meses, no cada 6 meses, no cada año, sino cada primer día de la semana. Eso es lo que a nosotros como iglesia nos da la fuerza. Eso es lo que a nosotros como iglesia nos fortalece. El que Cristo Jesús ofreció su cuerpo, su sangre por nosotros. Esa sangre no quedó muerta, su cuerpo resucitó y Él vendrá por segunda vez. Por eso, si usted que me escucha, hermano, hermana, usted hermano y hermana que escucha a través del sitio web, por Facebook también, si usted le ha puesto cuidado a todas las clases sobre el libro de Apocalipsis, sobre este estudio sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, a usted no le va a costar entender por qué celebramos la cena del Señor. Evidentemente que sirve para probarnos cómo hemos andado con Dios. Y eso es bien claro. Es bien claro si yo he andado en una vida disoluta, en una vida de entrega al pecado, pues evidentemente yo tengo que arreglar mi vida. Eso es claro. Eso es claro.
Imagínense que yo me descarrío de una manera que me descarrío 1, 2, 3 meses, 1, 2, 3 meses o años o décadas, de repente aparezca y me reúno con la iglesia del Señor y yo campantemente tomo la cena del Señor como que nada ha pasado. Evidentemente, si yo decido volver al camino del Señor, yo tengo que arreglar mi vida delante del Señor, arrepintiéndome delante de Dios y delante de su iglesia para ser merecedor de hacer este memorial y que el Señor me vuelva a tomar en sus brazos. Hermanos, espero que entendamos. Si el Señor me lo permite, vamos a seguir estudiando un poco más sobre esto. Quiero decir en conclusión a este estudio que hemos tenido ya en 4 clases, que hemos reconocido las primeras horas de una noche para no olvidar jamás. Yo quiero decirles, hermanos, que la comida de la Pascua duraba por lo general de 2 a 3 horas, hermanos. Imagínense, la comida de la Pascua duraba de 2 a 3 horas. En la próxima lección seguiremos esta reseña de tan memorable noche al estudiar el discurso de despedida del Señor Jesús que se recoge en el Evangelio de Juan, los capítulos 14, 15 y 16, y su oración intercesora que se recoge en Juan capítulo 17 en especial. Yo espero que este estudio le haya ayudado a hacer de él un día para no olvidar jamás en su vida. Un día para no olvidar jamás en su vida. Si para el Señor fue una noche terrible y aún así no lo demostró, y aún así les habló a sus discípulos con una vehemencia tan clara, con una vehemencia tan determinante. Les habló como que no iba a morir, pero él sabía lo duro que iba a ser su cuerpo sacrificado. Él sabía lo duro que iba a ser derramar su sangre, pero él en ningún momento desfalleció. Por el contrario, animó a seguir una vida consagrada a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana, vale la pena por la vida eterna el que usted siga la vida en Cristo Jesús. Amigo, amiga, vale la pena que usted obedezca a Cristo Jesús, crea en Él, arrepiéntase de sus pecados, confiéselo delante de los hombres, o sea, delante de su iglesia, y sea bautizado o sumergido en agua para perdón de los pecados. Póngase en contacto con nosotros y nosotros le ayudaremos a que usted encuentre una iglesia de Cristo Jesús y que le ayuden a que usted pueda verdaderamente ser acogido en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga su palabra.